Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña Claudio Fortunato, relator de fútbol y sobreviviente del terrorismo de Estado. En 1977 fue secuestrado mientras hacía el servicio militar y pasó a los centros clandestinos de La Plata y La Cacha, donde padeció torturas. A pesar del horror, Claudio encontró en la radio un camino para reconstruirse. Desde hace décadas narra la pasión del fútbol en La Plata, transformándose en un símbolo, la voz que la dictadura no pudo callar y que hoy mantiene viva la memoria. Bueno, bienvenido, Claudio. Muchas gracias, muy linda la introducción. ¿Qué te pasó cuando escuchabas? Emocionante. Muchas cosas juntas, ¿no? O sea, uno cuando revive todo eso. Ahora me hay más de viejo, mirá que no me ha pasado ni en los juicios, ni cuando atestigué en los lugares que me tocó atestiguar. Me pasó solamente 2 veces. Uh-huh. Una cuando hicimos una entrevista psicológica, uh-huh, y esta. ¿La entrevista psicológica con tu psicólogo? No, era ¿en un programa? Sí, es de un programa que funcionaba en la ESMA, era para un tipo de resarcimiento, una cuestión así, pero más que nada moral que económica. Uh-huh. Bueno, después justo fue el final del gobierno, vino el amigo Milei y por supuesto no está trabajando ninguno de todo eso. Yo pienso que se habrá discontinuado todo eso. Y ahora hay algo que cuando estábamos preparando esta entrevista, que te agradecemos mucho que hayas podido estar acá, nos llamó mucho la atención, ¿no? Tu comienzo de tu militancia a los 13 años. 14 para 14. Ser más ¿Armaste una unidad básica? Sí, con Pastor Azuaje, con el Pato de Marco, con el Negro Juan Carlos, Rubén y algunos pibes del barrio. Acá en La Plata. En La Plata, sí. La historia comienza yo pienso que desde la cuna, ¿no? Las inquietudes, todo eso. En mi casa, por ahí, no se hablaba mucho de política en sí. O sea, de la realidad y todo. Era una familia laburante, peronista. Te agradezco porque estuve muy resfriado. Okay. Estuve, por lo menos. Entonces no quiero ser contagioso. Pero yo no la tenía muy clara. O sea, ¿para dónde podía rumbear? Porque estamos hablando de los años 70, el peronismo había 2 fracciones, como toda la vida existió, muy disímiles, uno de muy derecha y lo otro más tirado a la izquierda, que venía de todas las organizaciones, de FARC, de montoneros, de todo eso, que después tenían todas las ramificaciones, hasta estudiantiles. Yo estudiaba en la Escuela Virgen del Pilar, y tenía de compañero a Patulo Rabe. Desaparecido, fue uno de los primeros desaparecidos en la ciudad de La Plata en manos de la AAA. La familia Rabe tiene 3 desaparecidos, 2 hermanos más tiene Patulo. ¿Qué edad tenía? Y cuando desapareció Patulo, si yo tendría 15, él tendría 17. Un compañero de colegio. Sí, claro, estaríamos, no me acuerdo si estábamos en segundo año. Bueno, y ahí empezamos a participar. Sería el año 73, 72, uh-huh. 73, porque después me empiezo a fijar en los lugares que estuve, en las movilizaciones que estuve, cuándo ocurrió, y entonces me retrotraigo. Pero ahí es cuando empecé yo la escuela secundaria. Y entonces, bueno, Dios los cría y el viento los amontona, dice el refrán, y es cierto. Bueno, no sé, empezamos a conversar, nos hicimos amigos, y él me invita a participar. En ese momento era el MAS, Movimiento de Acción Secundaria, que funcionaba en la Facultad de Humanidades. Ahí tenían, en las aulas de Humanidades se reunían todo.
Bueno, y ahí empecé yo, digamos, como acercarme a la militancia y empezar a ir por lo menos a las reuniones, empezar a ver de qué se trataba todo eso. Y uno, como todo, adolescente, se pone eufórico. Entonces, bueno, en el barrio también nos empezamos a juntar, nos juntábamos todos los pibes ahí en 22 y 65. Y bueno, yo no sé, habré contado la experiencia que había tenido. Ya había ido a un acto que se había hecho ahí en Plaza Italia, me acuerdo, donde era la vieja terminal de Automotores La Plata, una cosa así, que había ido el hermano de Abal Medina, porque me acuerdo el cántico y todo. Porque hay que ponerse en contexto, ¿no? Eran unos años de revoluciones, y sí, de todo tipo. Y sí, aparte estaba todo lo que era el peronismo revolucionario y el no también tratando de la vuelta de Perón. Perón vuelve, era ese momento. O sea, todavía no había llegado a la Argentina Perón nuevamente, era el gobierno de Lanusse, era el Perón lucha y vuelve. Ese era el contexto en el cual se hacía eso. Y bueno, y charlando ahí agarra uno de los pibes y me dice que yo no tenía mucho contacto, y era un chico de la vuelta, más grande, estudiante del Colegio Nacional, el Pato de Marco, y me dice, pero vos estás con esos pibitos que son unos boludos, dice, tenés que estar con nosotros. ¿Y ustedes quiénes son? Le digo. Como si él fuera más grande. Claro, al lado mío sí era mucho más grande. Porque yo estaba, ponerle en segundo y él estaba en quinto del Nacional. No, nosotros estamos haciendo una nueva agrupación. Y bueno, y ahí estaba, viste, la nueva agrupación. Bueno, entonces nos empezábamos a juntar los del barrio propiamente dicho, que en realidad éramos, la mayoría era del Colegio Nacional, estaba el Pato, estaba el negro el negro Rubén y también Pastor, que Jorge Pastor Azuaje. Ellos tres eran del Nacional, estudiaban juntos. Después estaba Juan Carlos, que también está desaparecido, bueno, varios pibes más, y empezamos nos juntábamos ahí en Plaza Sarmiento, en 19 y 66. Tanto es así que antes de poner, y ahí formamos la agrupación esta que era independiente. ¿Cómo se llamaba? Ah, ni me acuerdo. Fíjate en el libro Por algo habrá sido, El fútbol, el amor y la guerra, de Jorge Pastor Azuaje, ahí tenés todo. Pero a vos ya te gustaba el fútbol también en ese momento. Siempre. ¿De qué club de fútbol, de qué equipo? Cuando fui hincha, muy hincha de Estudiantes. Pero tenía, o sea, yo estoy como cruzado mucho con Gimnasia. O sea, tengo un pasado muy de Gimnasia. Entonces, por eso te digo que medio dividida la cuestión. O sea, sos de Estudiantes y de Gimnasia. Y podríamos decir así, pero ¿por qué? Porque bien, yo de chico, por ejemplo, fui socio de Gimnasia, o sea, no te puedo estar mintiendo, muchos años. Eras socio de Gimnasia e hinchabas por Estudiantes. Sos algo muy particular. Exactamente. Porque iba a la pileta de Gimnasia aparte, no me dejaban ir a otra que no sea la de Gimnasia, así que muchas alternativas no tenía. Jugaba en un club que se llamaba El Lobito del barrio. Claro. O sea, por eso todo era, viste, muy ligado también a Gimnasia, y después cubrí muchos años, pero muchos años Gimnasia, haciendo yo a los entrenamientos y todo, entonces, y se va perdiendo, el hincha que vos podés tener de joven y con los años se va perdiendo mucho. Yo lo perdí, por ejemplo. Yo si no tengo que relatar, no voy a la cancha. ¿No? ¿Ahora no sos hincha de nada? De los que juegan lindo. De Argentina, ahora de Argentina. Argentina juega lindo. Juega lindo. Es uno de los que mejor juega, sí, sin lugar a dudas. Pero en este momento, volvamos a esa década del 70, cuando armaste la agrupación, ¿de qué equipo eras? No, ahí era de Estudiantes. De Estudiantes. Sí, no. ¿Y ahí lo conociste a Julio López también? No, eso viene así. Bueno, entonces, teníamos que fijar algún lugar, por más que ya habíamos hecho pintadas, toda esta agrupación que ni me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ¿Pero por qué tenían cuál era el objetivo político de la agrupación? Y porque muchos de los chicos de esto eran peronistas y no lo sabían bien. Lo que le pasa a la mayoría que están en izquierda. Querían justicia social. Claro. La mayoría de los chicos que están en izquierda son peronistas, pero no lo saben. La mayoría no lo sabe. Y algunos que no lo terminan sabiendo nunca y patean en contra después. Pero no en contra del peronismo, en contra del pueblo, generalmente. Lo dijo Perón, no lo digo yo. Y es cierto.
Bueno, la cuestión es que empezamos a buscar y conseguimos un local, salíamos con Pastor, con el Pato a buscar dónde podíamos conseguir. Conseguimos un local en 66, 139 y 140, que mi mamá fue la garantía, creo que la que firmó, te imaginas, éramos todos pibitos, ninguno podía. Claro, Bueno, ahí en Los Hornos. Sí, mi vieja fue la que alquila el local. Bueno, ahí ponemos la primera unidad básica. Y creo que la primer gran movilización que vamos, sin lugar a dudas, fue cuando vino Perón a Ezeiza. Ahí tanto que ya habíamos hecho un laburo, claro, pasa que era difícil también ir a convencer a un barrio, todos pibitos. Uh-huh. Yo me veo ahora en retrospectiva, un pibito de 14, 15 años te viene a hablar de la realidad, del peronismo, lo sacás carpiendo en tu casa, son laburantes. Nah, nene, te falta crecer. Y los otros eran un poquito más grandes que yo. Y así todo, para esa movilización creo que juntamos 1 o 2 micros. Una cosa de loco, no lo podían creer. Los mismos de la JP no lo podían creer. Y fue un momento de fusión también, donde se fusiona Fari Montonero, donde la JP por un lado es una sola, momentos de unión. Uh-huh. Y en esa unión y viendo lo que había pasado, bueno, terminamos incorporándonos a la JP. Ya dejamos de ser esa agrupación de chicos. ¿Vos Ezeiza? Sí. Ajá. Y lo de Ezeiza, todo lo que ocurrió ahí. Y por eso ese fue mi bautismo. Claro, ¿tuviste miedo? ¿Dónde estabas? Mirá, hay dos cosas. Una cosa es tener miedo, y el miedo a veces se transforma en cagazo. Cuando el miedo se transforma en cagazo, paraliza. Claro. Pero no sentir miedo, tenés que estar demente. Te chiflan las balas por arriba, miedo vas a sentir. Siempre que te pasan ese tipo de cuestiones. Bueno, lo único bueno de ahí que como fuimos todos, volvimos todos. Uh-huh. O sea, no tuvimos problemas más allá de que muchas personas resultaron heridas y otras más queridas, muertos. Bueno, nosotros pudimos ir y venir. Y ese fue como el debut, ¿viste? Porque ya después nos movilizábamos todas las semanas. Siempre había algo por qué venir. O porque asumió Cámpora, o porque liberaron a los presos, y íbamos y veníamos de Buenos Aires. Prácticamente fue una época de mucha ebullición. Y de ahí pasamos, porque claro, después empezaron problemas, había que pagar el alquiler ese. Y hacíamos lo que fuese para conseguir la plata y pagarlo, pero, viste, se nos hacía muy costoso. Ahí es donde se arrima Julio López y otro vecino que estaba en 142 Ferreira, 142 y 68 nos presta así como una piecita de una casilla y pusimos la unidad básica ahí. Y después y después ya hicimos nos dan un terrenito y ahí hicimos 4 chapas y armamos otra unidad básica también. Que tenía apoyo escolar, venían chicas, ahí conocimos a un montón de gente que mandaba de la UES y todo eso. Uh-huh. ¿Ahí te incorporaste a la UES también o nunca? Después, por eso fue un problema de celos. Y porque me imagino que además había una revolución hormonal ahí, ¿no? Claro, a mí no me interesaba nunca la UES. Uh-huh. Es como que, para que vos lo entiendas, es como que vos sos un jugador de primera y te llevan a jugar a la división inferiores. Claro, vos ya estabas agrandado, estabas en la JP. Claro, y los otros decían, ¿cómo? Este juega en primera y nosotros que venimos acá estamos jugando acá en infantiles. Claro. En juveniles vendría a ser. Más o menos te lo grafico de los futboleros. Y seguro que ya te gustaba alguna chica que era más grande. Siempre. Desde los 15. Claro. Siempre fueron las más grandes. Aparte porque vos fíjate que era difícil empatizar con pibas de mi edad. O sea, uno que ya estaba en otros compromisos y en otras cosas y hablando de las revoluciones y de cambiar el mundo, es que una piba de 14, 15 años te sacaba carpiendo. ¿Cuánto podía durar? 2 días. ¿Y cómo te formabas? ¿Leías o eran asambleas y reuniones? No. Por ejemplo, el más allegado a mí fue el Pato, que era Francisco de Marco, que está desaparecido. Y bueno, él vivía a la vuelta de casa, entonces nos juntábamos, leíamos, y era como mi mentor. Y yo pasé a ser su hermano, que no tenía, porque tenía una hermana, pero más grande. Él era como varón el único, y yo venía a ser su hermano menor. Y así éramos como íbamos, ¿viste? De la mano, y aparte para ir a la unidad básica íbamos caminando juntos, volvíamos juntos, porque no había casi micro, aparte que te lleve de donde vivíamos nosotros hasta donde teníamos el barrio.
Así que era a pata ir, a pata volver. Muy difícil que tomáramos un micro. ¿Qué leían? Y leíamos de todo. Leíamos a Perón, leíamos y escuchábamos Violeta Parra y cosas de la Revolución chilena en ese momento, más que de los uruguayos, ¿sí? Más de los chilenos que de los uruguayos. Y ese tipo de cuestiones que te van por ahí formando, ¿no? ¿Y tenés un recuerdo lindo de esa época? Todos son recuerdos lindos, porque éramos, como ya te digo, éramos como hermanos, por ejemplo, con el Pato, con Pastor, con el negro Juan Carlos, que después Rubén dejó después de militar y seguimos todos eso, y después los chicos empezaron a tener otro tipo de responsabilidades y se iban yendo, como Juan Carlos, como Pastor, a otras unidades básicas, y nosotros fuimos quedando. Después se incorpora ahí, que te digo, cuando teníamos la unidad básica, vienen de la UES, ahí viene Patricia del Horto, que termina casándose con el Pato. Bueno, pasó a ser mi mejor amiga también, convivíamos, porque ella los padres tenían una casa en Citibel, entonces yo a veces me iba a dormir con ella allá. Era el hermano menor, por eso te digo, de los dos. Y muy amigos, muy amigos. Bueno, y después pasó a la UES, que eso estaba ya en 1 y 38. Sí, ahí. Yo ya estaba estudiando en 1 y 38. Cuando pasé a la UES. Y ahí arranca otra historia, porque la UES era otra cosa, era como, viste, bueno, a vos te hicieron ir a jugar acá y ni el nivel de compromiso, ni la amistad. Pero fue una tarea que te encomendaron. Claro. Y bueno, la tuve que hacer, pero no era lo que o sea, si vos me decías, vos te sentías cómodo haciéndolo, no pasaba por la militancia secundaria. Era que nosotros estábamos con otros problemas. Yo estaba en el barro, ¿me entendés? En el problema de arreglarle al vecino tal cosa, de hacer tal cosa, ¿no? Si el profesor dicta una clase bien o mal. Claro, eran otros temas. ¿Y Claro. Julio López qué hacía cuando estaba? Y Julio era un militante más del barrio. Uh-huh. O sea, nunca con un compromiso más o menos, a veces más, otro poquito menos, pero sí un militante del barrio. Uh-huh. Eso sí, y siempre. Y después, bueno, te digo más, creo que en un momento había medio dejado, íbamos a la casa, los pibes eran re chiquitos, te estoy hablando, y claro, fíjate, sería 75, por ahí, 74. Y después cuando pasaste a la UES, Patricia y Pato, digamos, ¿dónde quedaron? Y, o sea, con el Pato me veía más que con Patricia, porque la mamá siempre siguió, si bien no vivía a la vuelta, era a 2 cuadras donde se habían mudado los padres, Uh-huh. y siempre iba a la casa de los padres y buscábamos alguna forma para vernos, salíamos a caminar. Ya era un momento más difícil, pero era porque ya casi estaba en la época de la clandestinidad. ¿Cuándo se empezó a poner más difícil? Y se empieza a poner más difícil después de la muerte de Perón. Ya empieza a actuar la AAA, que te digo que pasó lo de Patulo, y no era Patulo solo, sino que aparecían más, y la cosa cada vez está más difícil y para todos los que habían estado militando, ¿no? ¿Y vos sentiste eso, que estaban empezando a estar en una zona de riesgo? Y sí, yo te digo, yo viví en pensiones, ¿Te fuiste de la casa de tus padres? Sí, el que me recibía una noche, 2 noches, estar clandestino, pero porque no sabía si en cualquier momento te venían a buscar. ¿Y tus padres intentaron sacarte de ese lugar o no? ¿O siempre te apoyaron? Las dos cosas. O sea, creo que no les queda otra que apoyar, pero en realidad siempre me apoyaron, porque ¿de dónde iba a sacar yo la plata para pagarme una pensión? Uh-huh. O sea, conseguí algunos laburos así, porque yo laburé de chiquito. O sea, mis viejos tenían negocio, verdulería, y yo siempre me crié ahí y laburé toda la vida ahí. Pero si había que hacer otros trabajos, los hacía también, ya desde chico. Te digo más, mi primer trabajo fuera de casa fue a los 13, en Americe, en 13 y 42, que era una casa de sanitario. Necesitaban un chico de 18 años, y yo con 13 me contrataron igual, porque físicamente era más o menos igual, pero el laburo que había que hacer no era para uno de 13, era para uno de 18 y más también. Pero bueno, entonces no había problema, y siempre fui muy desenvuelto, o sea, y arremetía, no había problema. Uh-huh.
¿Cuándo fue el día que dijiste, o si lo decidiste vos, o si alguien de la organización te advirtió, tenés que pasar a la clandestinidad? Mirá, eso a mí me trajo la suerte de vivir, en cierta forma, porque Patricia Pozo, su hermana, era muy amiga mía. No había muchos muy amigos, ellas vivían hasta cerca de casa en un momento, entonces yo con Patricia, con Alfredo, con Carlitos, todo eso era otra barra que me juntaba, que nos juntábamos en 8 y 42, íbamos a la cancha juntos, era extra militancia, pero todos tenían algo que ver con la militancia. Patricia Pozo porque su hermana era ahí, su cuñado eran militantes, todo. Entonces me dice, te digo más, una vez cuando vivía en 26, 65 me tiñó de rubio. Dice, no, Claudio, vos tenés que cambiar. Estás muy, muy expuesto. Bueno, que de peor, te imaginás, era ver un semáforo ahí en un taxi. Más visible que más visible que antes había quedado. Bueno, y me dice, mirá, nos enteramos algo que tratá de no venir para casa, ya vivía en 9 y 42, y porque para nosotros vos, no sé cómo les había llegado una información, como que a mí me estaban siguiendo, por eso que yo, viste, pensiones, casa de tíos, el que me recibía, me quedaba, era así. Esto en el 75. No, esto ya estamos hablando, sí, 75, casi 76 ya. Cuando ya estábamos... Ya estaba el golpe, después del golpe. Y un día voy a la casa de Alfredo, no sale, no había nadie, digo, bueno, me voy a lo de Carlitos, 8, Alfredo vivía en 6, 39 y 40, y Carlitos en 8, 41 y 42. Golpeo, sale el papá y me dice, ¿qué hace? Hola, sí, ¿qué anda haciendo? Y buscando a Carlitos. ¿Vos estás loco? Me dice. Rajá de acá, me dice. Anoche se lo llevaron a todos. Le habían metido un topo en la casa de Patricia. Yo no iba ahí y zafé por eso, nada más. Todos los chicos ahí del barrio cayeron todos. Mi exnovia, Patricia, Pomelo, todos los pibes que éramos ahí. Yo zafé solo. Y ahí mi vieja me dice, bueno, vos tenés que rajar de acá, no te podés quedar acá. Me fui a vivir a Entre Ríos, a Chajarí. ¿Y qué, cuando vos te dicen se los llevaron a todos, vos te imaginaste a dónde se los llevaban? No, ¿a dónde se los lleva? Ellos tuvieron, vos fíjate, estoy hablando de chicos que tuvieron entre 5 y 7 años presos, de los cuales la mitad no apareció más. O sea, por eso cuando hablan de la noche de los lápices, en realidad es algo emblemático lo de la noche de los lápices, pero en realidad hubo muchas noches de los lápices, sí. Muchas noches de lápices, donde un montón de chicos y chicas no lo cuentan más. Encima, el marido de la hermana de Patricia era dirigente de astilleros, todo. Él no apareció más, la hermana tampoco, Pomelo no apareció más tampoco. Alfredo, Carlito y Patricia estuvieron, creo que mínimo 5 años a 7 años presos, hasta que pudieron después. Creo que el único que no fue a Europa fue Carlito. Patricia está en Francia ahora, y Alfredo había terminado en Suiza, Suecia, Brasil, y después, bueno, ahora creo que está de vuelta en Argentina. Eran momentos muy difíciles. ¿Y vos por qué te fuiste a Entre Ríos? Porque mirá, es una historia loca, ¿no? Porque mi madre, te dije, tenía verdulería. ¿Dónde la tenía? En 19, 48 y 49, a 2 cuadras del Regimiento 7. Claro. Y bueno, ¿qué venían a comprar ahí? Militares también. Uno de ellos era el de la banda, el director de la banda de músicos. Se hizo amigo de mi mamá y la hija vino a estudiar a mi casa. Entonces le dije, yo tengo a tu hija, vos tenés al mío, sacalo de acá porque pasa esto. Bueno, y me fui a Entre Ríos 1 año. Mirá. Y yo venía en camión, porque allá me hice otros amigos. ¿Dónde vivías? Allá. En Chajarí. Chajarí es el último pueblito yendo por el lado del río Uruguay antes de que sea Corriente. ¿Y qué edad tenías? Y yo ahí tenía 17. ¿No terminaste el colegio? Cuando volví, sí. Ahí tuviste que dejar. Y sí, no, ahí sí me acabó porque ni escuela ni nada, la vida era sobrevivir. Exacto, de como sea había que sobrevivir. ¿Y te habías cambiado el nombre o cómo? No,
no llegué a cambiar el nombre, porque en realidad ahí cuando pasó lo de Alfredo y todo me di cuenta que no era yo el que estaban buscando, si no me hubiesen encontrado. No era tan difícil hallarme, ¿me entendés? Entonces dije, bueno, antes que tal, y me fui para allá y digo, bueno, aparte estamos hablando de que uno por ahí nunca tuvo toda la dimensión de lo que realmente ellos manejaban y cómo lo manejaban, hasta que por ahí uno estuvo del otro lado, ¿no? Secuestrado y viendo cómo era toda la realidad de todo eso. ¿Cómo fue lo de tu secuestro? Bueno, cuando yo vivía allá en Entre Ríos, te digo, vengo para acá y una de las veces que vengo ya era para fin de año, fines del 76, principio del 77. Y con un primo nos vamos de vacaciones, qué sé yo, bueno, me llega la carta, yo digo, ¿qué hago? ¿Me presento en el ejército? No me presento, me presentaba la disyuntiva, ¿viste? Bueno, me presenté, me hice la revisación y me fui. Bueno, estaba en corriente cuando me llegó un telegrama de que me tenía que presentar el 5 de enero. Y vine y me presenté. Porque era obligatorio. Exacto. Te daban a elegir. O sea, vos podías hacer el servicio militar y aparte podías elegir algunas cosas. Y yo elegí ser paracaidista. Digo, acá algo tengo que aprender, algo me tiene que dejar esto de... Era muy literal lo tuyo. Más vale. Algo que después no, o porque no voy a tener la plata para hacerlo, o algo que me gustaría hacer, pero no lo puedo hacer porque no lo voy a poder hacer. Y tanto fue así que el otro era buzo paracaidista. Claro. Terminó ganando el paracaidista. Que gracias a Dios lo hice. Fui, terminé, salté 3 veces y después, bueno, no me dejaron saltar más. Perdón, pero estuve con sinusitis y hablando, mañana tengo que relatar. Toma agua. Bueno, y ya te digo, y yo estaba haciendo la colimba en Córdoba y salgo de Franco para Semana Santa. Esa Semana Santa del 77 era la última semana de marzo, porque va cambiando. Bueno, y nos habían dado una semana de licencia. Y bueno, entonces salimos todos y a mí me dicen, no, anda a llevar este papelito para aquí, venía ahí, el otro papelito para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, hasta que, bueno, todos los que estaban conmigo, por supuesto que me iban a esperar. Se fueron, quedé solo. Y me dice uno, ¿te alcanzo? Bueno, listo. Que salí ahí y me dejan en una estación de servicio, regalado. Yo estaba ahí esperando el micro en la estación de servicio, es como que te digo, qué sé yo, te llevo hasta la rotonda, que te queda, vienen otros micros que van a ir, vos querés ir a tomar el tren, listo. Para un auto cargar nata, hola soldado, ¿dónde va? Ahí no, vamos, me voy para Buenos Aires, voy a tomar el tren. ¿Te alcanzamos, no? Yo insistieron tanto, digo, bueno, dale, chao. Yo sabía, y si no insistía, el final era el mismo. A los 2 minutos que estaban dando, ahí ya estaba vendado, con la mano doblada, ya los piñones limpios, y ahí hasta a la perla. O sea, ahí fue... ¿Pero vos crees que te levantaron porque ya sabían quién eras? Sí. Porque es así, de los que estudiábamos en 1 y 38, bueno, estábamos en el centro de estudiantes y todo, y la UES, chicos que habían dejado... pero estaban en la onda Gipone. Se muere un pibe en Formosa, no, nada que ver con la parte política, y estos se van a dedo a Formosa, y cuando vuelven de la misma manera, los paran los de un grupo de tarea. Adentro todo quienes, bueno, ahí apareció lo de la UES, todos quienes estaban con vos, y ahí está, ahí tenían lo mío, que yo había estado con ellos. Y ahí de donde me agarran. Bueno, empezaron a buscar, este está haciendo la colimba, pum, chao, listo, adentro. Y así es como dan conmigo, ¿no? Que también yo soy muy creyente. Yo sabía que iba a pasar. O sea, viste, cuando vos sabés que algo te va a pasar, aparte ya hasta me lo habían dicho, a vos te va a pasar así, va a venir de la persona que menos los espere, y fue tal cual, porque... vos fíjate, había un montón de nombres, y ¿qué te va a acordar de esto? Y por esto eran los que más perdí por defenderlos a todo esto, que me enteró acá en La Plata, cuando me traen a La Plata, que
en realidad a ellos los sueltan a todos, los chicos porque habían sido militantes de la UES, muy perejiles, y bueno, y así fue. Y dentro de eso que tuve la mano de Dios, y lo que tenía que decir y no tenía que decir, fue lo que me salvó. Y mi historia en la UES. La otra no existió. Arrancamos de ahí en adelante. Uh-huh. Era como que algo me decía lo que tenía que decir y lo que no tenía. Nunca contaste todo tu desarrollo en la unidad básica para proteger a los compañeros. Exactamente. Como ellos también, cuando les tocó, evidentemente, pasó lo mismo, porque si no, no estaría acá. Me deben haber cuidado. Toma agua, Claudio. ¿Vos estuviste en La Perla? Yo estoy en La Perla, sí. 16 días. De ahí me llevan a tomar un avión. Por supuesto ibas encapuchado, tapado. Bueno, en el avión esposado, encapuchado y todo. Ahí a Buenos Aires. Tanto es así que el avión era un cascajo infernal que a mí parecía que se me iba a salir el ojo de la descompresión que tenía. Y tengo unas anécdotas ahí porque lo que era también desconocer la realidad, ¿no? Porque había un chico que tenía un diálogo muy fluido con ellos, de los que estaba secuestrado igual que yo, que era, creo que un chico del Poder Obrero, no me acuerdo cómo se llamaba por esa época. Era el jefe político nacional del Poder Obrero, no era un patro de copa. Que lo habían llevado a Córdoba, bueno, y después ellos mismos. Como ya te digo, todo el viaje estuvieron hablando. Y el tipo le decía, bueno, vos ya sabés cómo es esto, porque ya te digo, era un cascajo infernal ese avión. No sé si no es ese que está ahí, lo que está en la ESMA de exposición. Y dicen, vos sabés cómo es esto donde empieza a andar mal este cascajo, los primeros que tiramos son ustedes. Y yo decía, mirá el boludo los chistes que hace. Poner a hacerse esos chistes, yo que estoy todo cagado acá, y viene allí que nos tira a nosotros los primeros. Yo, por supuesto, era como si fuera una pared. ¿Viste? Ni una palabra creo que dije en todo el viaje, ni si me preguntaron algo, no sé si respondí. Mirá, tan así estaba, un ente fui. Y después, claro, voy a Buenos Aires a un lugar, nos llevan, que todavía no estoy muy bien seguro, yo creí que era la ESMA, porque ellos sí decían que iban a la ESMA, pero cuando fui a conocer la ESMA no era. Y por ser el ejército y cómo nos trajeron, puede ser Campo de Mayo. Pasa que esa parte, viste que después la volaron de Campo de Mayo, medio como hicieron con la Cacha. Bueno, ese lugar, madre mía lo que era. Mirá que estuve ahí, en La Perla, en la Cacha. Bueno, eso te puedo asegurar que era haber estado un día en el infierno. Directamente. El infierno no puede ser peor que eso. Si te dicen, te vas a ir al infierno, y bueno, ya estuve. No me va a sorprender por el maltrato permanente, la tortura permanente hacia todos, por haga, no haga, diga, no diga. El lugar era como estar en un altillo, porque se veía el techo de las tejas, como si fueran nichos, donde había una argollita y ahí estabas esposado, hacías pis en un baile, te tenías que bajar una escalera para ir al baño, chao, sonaste. Cuando iba para el 2, fuiste mi alma, todos cobraban. Hable, no hable, todo. Y esa noche se llevaron como 20. Ahí entendí después lo que eran los vuelos de la muerte. Porque era gente que estaba muy maltratada, pero muy, muy maltratada por cómo hablaban, por cómo lloraban. Ellos sí sabían a dónde iban y a dónde los llevaban. Bueno, y ahí estoy un día. Me van a buscar, yo estoy de una tarde-noche a otra tarde-noche. Cuando me van a buscar, me acuerdo que me dicen, bueno, respira bastante, me ponen una patada en el culo literal, adentro de un baúl de un auto, donde vuelven a poner otra esposa. Cierran el baúl y empezó a andar. Yo, en realidad, tiempo de cuánto anduve, no tengo idea. Por eso no sé bien dónde estuve. Y cuando abren la tapa del baúl, escucho los grillos de las ranas. Dije, chao.
encomendate a Dios, Fortu, se te acabó el repertorio. Y me acuerdo que me pongo a rezar. No, ahí llego a la cacha, que estaba, vos fíjate, hoy es campo, 50 años atrás era todo campo. Hasta el tren pasaba en esa época, todavía por el costado. Un tren a vapor pasaba los días sábados. El estar en la cacha fue, al lado de lo otro, mirá que era jodido la cacha, Al lado mío han torturado gente estando al lado mío, y pibes que lo conocía de la UES, como era la negra. Pero nada que ver a ese martirio total que fue eso. Y había un condimento cuando me secuestran, yo tenía sarnilla. Yo no sé si no me quisieron tocar mucho pero no les hubiese importado por la sarna, y bueno, por lo menos me dieron más cosas para curarme en Córdoba que en La Perla. En La Perla, que lo que fue en el servicio militar, que me dieron una botella de DDT y pasate eso. Que es lo más tóxico que puede haber. Y bueno, y ahí estoy, acá estoy unos meses. Ya te digo, cuando yo llego, los chicos que me hicieron llegar, ya no quedaba ninguno. Que creo que después se deben haber hasta arrepentido. ¿Para qué lo trajimos a este? Entonces después me hicieron aquí un interrogatorio light. Yo ya sabía que todavía en Estado Unidos no me iba a pasar de vuelta, lo mismo que por salvarlo a esto, iba a volver a cobrar de nuevo como había cobrado. No, entonces chao. Bueno, quedaron contentos. Bueno, pasaba el tiempo y estuve como 3 meses, ¿sí?, en la cacha. Otra vez a Córdoba. Pero la ida a Córdoba fue 3 veces ir a Córdoba. 3 veces ir a tomar el avión. Había niebla. Y cada vez que salía, vos no sabías a qué salía. Claro. Y si volvías. Siempre vendado. Sí, no. La modalidad es la misma. Encapuchado, esposado. Acá ya era en el asiento atrás. En el baúl solo fue en el viaje de Buenos Aires a la cacha. Esa fue la única vez que viajé en baúl. Y después, bueno, llegaron, no, estaba muy nublado, ellos decían, no hay plafón. Vuelta otra vez. A los 3-4 días, otra vez pasó lo mismo. Y la tercera vez, ahí sí, me llevan a Córdoba, de Córdoba otra vez a La Perla. Cuando llego a La Perla, me dicen, bueno, mirá, estuvimos viendo tu caso, dice, vas a volver a hacer la colimba, vas a ir a un regimiento del sur y ahí vas a estar hasta que te demos la baja, porque no te podemos dar la baja ahora porque no hay reglamentariamente nada que podamos justificar tu baja. Bueno, y ahí pasaba 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, bueno, me llaman de vuelta, me llevan, de llamar eso no existía, ¿no? Me llevan y me dicen, bueno, mira, hubo cambio de planes, te vamos a llevar a otro lugar hasta que se cumpla. Al final no, por todo esto no quiere el que tenía el caso mío a cargo que vuelvas a hacer la colimba, que esto que el otro, así que te vamos a llevar a otro lugar hasta que se cumpla el tiempo que te podamos dar de baja. Y ahí no vas a usar, no vas a estar encapuchado, vas a estar bárbaro. Vas a estar con otros pibes. Dios. A mí no me cerraba por ningún lado, ¿viste? Eso dije, uy, Dios, este me está haciendo un verso. Pero también le digo, ¿qué necesidad tenía de hacerme todo ese verso si me iban a matar? No hacía falta. Me decían, te llevamos y chao, listo, como le pasó a muchos. Y bueno, pero esas eran dudas, aparte 18 años, porque ¿viste? Te pasan 1000 cosas, todo. Te imaginás que andabas generalmente con miedo. Bueno, me llevan ahí, llego. Y fue cierto, ¿viste? Me sacaron la capucha, estaba ahí, era un lugar horrible. Había estado abandonado, era donde está la Ribera, que he ido también un par de veces. ¿En Córdoba? Sí, en Córdoba. Era un lugar que había sido de la gendarmería, que había estado abandonado y ellos lo habían tomado. No tenía, las ventanas eran solo los agujeros, le habían puesto unas frazadas, así era todo. Te imaginás, en su lugar descampado era el campamento al Mosquito. Y entrar, yo nunca me olvido más, y ver ahí en los colchones, así tirado, todos los tipos que era verme a mí. O sea, verme a mí saliendo. Es como si de tu cuerpo sale el espíritu y te ve. Y ver toda esa realidad que era mi realidad.
hasta hace un ratito era mi realidad y que después volvió a ser al ratito de vuelta mi realidad. Había un pibito que lo tenían para que le den de comer, todo, porque a diferencia de acá, allá en Córdoba, toda la custodia de los lugares de detención la hacía Gendarmería. Entonces, bueno, y dice, ¿vamos a jugar la pelota? ¿Estás loco vos? Le digo. No, vamos a jugar, tengo una pelotita de trapo. Dice, vamos al patio. Pero vos estás loco, le digo. Fíjate yo cuántos meses llevaba. No, ni en pedo, le digo. No, pero vamos, no pasa nada. Si ya te dijeron, mirá cómo está, dice. ¿Para qué? Duré 20 minutos, media hora. A la media hora terminé. Encadenado a un árbol, otra vez secuestrado como una hasta que me liberaron. No sé qué les pasó en esa media hora, viste, que de estar ahí a lo otro, bueno, pero así fue hasta que, bueno, se cumplió ese tiempo, llegó noviembre y me liberaron. Ante todo esto, mi vieja yéndome a buscar por todos lados, le decían que me había hecho desertor, la mandaban, ella iba en micro, ni auto tenía, la mandaban a andarle en el pueblito aquel que dijeron que vive un soldado que también se hizo desertor, por ahí sabe si tu hijo también se fue con él. Claro, la tortura a los familiares, ¿no? A mi vieja la tuvieron, y después, por ejemplo, antes de soltarme a mí, que yo era muy vehemente en algunas cosas. Después los mismos chicos que tuvieron secuestrado conmigo me contaban, ¿no? Hasta me hacía el gremialista estando secuestrado, ¿no? No lo puedo creer. Sí, hay dos anécdotas. Hay una que está acá en la cacha que no me acuerdo qué pasaba, y había uno de los guardias que se ve que era el responsable de eso, que era el amarillo. Entonces le digo, yo quiero hablar con el amarillo. No puede ser esto, no puede ser, porque esto que el otro. Y los otros decían, cállate, nene. No, yo voy a hablar. Me dice que el guardia, que se ve que no sé, había uno que nos tenía, o me tenía un poco de compasión. Nene, déjate de romper las pelotas. Que llega a venir ese, vos no la contás más, me dice, chao. Pero vos tenías noción de eso, que en cualquier momento... Y sí, porque a todos le pasaba. Por supuesto que eso ahí adentro, eso no te lo iban a decir. O sea, cuando se llevaban a alguno, no, porque lo vamos a llevar a un lugar donde está mejor. Lo mismo que me habían dicho a mí, que no va a usar más... No, en vez de estar ustedes encapuchados, los que andan con capucha son los guardias. Le hacían todo ese verso. Y después, bueno, bañate, afeitate, no te voy a llevar así. Y después terminabas en una esquina, en un falso enfrentamiento o muerto. ¿Y cuando te liberaron? ¿Cómo fue tu vida después de esa experiencia? Me imagino que no fue... Ahí fue muy traumática. Uh-huh. Si bien, bueno, yo soy muy especial en algunas cosas, por eso te digo, Dios me ha ayudado mucho y no sé cómo fue, porque nunca fui psicólogo ni nada por el estilo. Esa es la experiencia que te conté hoy, fue la única que tuve. Me agarran y me dicen, bueno, vení, escribime lo que vas a hacer. Tu mamá sabe que estuvo tu vieja, te estuvo buscando, ya había pasado mi cumpleaños, sí, por tu cumpleaños, esto. Bueno, y si fueras a salir, ¿qué vas a hacer? Primero me llevaron como si yo te trajera a limpiar acá, me dejaban solo, bueno, limpia esto, hacé lo otro. Bueno, contame lo que vas a hacer, todo lo que harías si te llegamos a soldar. Y yo escribía como un nabo, no mucho porque nunca fue la escritura mi fuerte, y menos estando enojado. ¿Hizo solo? ¿Y qué quiere que te ponga? Le decía yo. Aparte, ustedes se portaron mal conmigo, porque ustedes son los que me dejaron acá, porque yo sé por la voz, le digo. Vos me dejaste acá, me dijiste que no iba a estar encapuchado, a los 2 minutos, a la media hora terminé encadenado a un árbol, le digo. Encadenado a un árbol, le digo, terminé. Y vos, bueno, pero fue un error, que esto, que lo otro, bueno. Entonces un día me dicen, bueno, vení, anda a buscarte tu ropa que nos vamos. Ah, ¿me van a soltar? No, te llevamos a la prisión militar. Le digo, yo me hacía digo, me llevas a la prisión militar, no me dijiste que ahí me iba a quedar peor que antes. No, eso era la cárcel común, a la prisión militar vas ahora. Bueno, yo decía, bueno, y estaba enojado igual, porque me habían prometido la libertad, no era ir a la prisión, pero digo, voy a estar en blanco. Acá en cualquier momento me limpian, digo, allá, por lo menos si me llevan allá, después no me van a decir, voy a poder ver a mi mamá, cuando vaya, vas a ver que vivo, que bueno. Entonces, bueno, de la misma manera de todos los lugares, encapuchado, todo, me llevaban. Iba al auto en marcha, me dice, ¿por qué no te sacas la capucha? Uy, dije, cagaste, Claudito. Sí, así ves unas minitas. Digo, qué gana de ver minitas, me lleva a la cárcel y voy a tener ganas de ver una minita, por más 18 años que tuviera. Digo, esto me limpian como un ajo acá, porque ¿cómo me van a dejar ver? Bueno, la cuestión es que terminamos la terminal de Córdoba. Dice, vení, acompáñame.
Yo decía, ay, pero ahí ya era distinto, porque estaba en un estacionamiento, digo, muy difícil, hay dos nomás, ¿me van a matar acá estos tipos? Yo me digo, acompañame, llegó una ventanilla, ¿a qué hora tenía el primer viaje a Buenos Aires? A tal hora. Faltaban un montón de tiempo para eso. Bueno, dame un pasaje, que esto, que el otro. Me dice, bueno, tomá que tenés el pasaje, los documentos, algo de plata que me había dado, y 150 millones de recomendaciones, que te vamos a seguir vigilando, que esto, que el otro, que tal vez zafaste, que la próxima te limpiamos, que esto, pim, pam, pim, pum, pum, todo, no te acerques a esto, no hagas el otro. Parecía una biblia de recomendaciones, todo lo que no debes hacer. Y así fue como me liberaron. Y con encima, para meterte más todavía presión, mirá que por ahí si paran algún piquete te pueden llegar a agarrar de vuelta, porque no les llegó la información que nosotros te liberamos. Así que vos te imaginas que cada vez que paraban ese micro, yo dije, termino otra vez, volver a empezar toda la vida esta de vuelta. Y hasta que, me imagino, le tocaste el timbre a tu mamá, no... ¿Cómo fue ese momento? Vos sabés que entré como Pancho por mi casa, y era mi casa, ¿viste? Claro, los demás no lo podían creer, ¿viste? Fue un momento increíble para toda la familia, por supuesto para mí, más vale, pero para toda la familia, porque habían pasado 9 meses, casi, de no saber qué había pasado conmigo, de marzo a noviembre, que venía a La Plata para quedarme una semana y con ese condimento que había antes, yo por ahí salía un viernes, me tomaba el tren, me venía, me quedaba el sábado, el domingo me iba de vuelta a Córdoba, porque lo hice unas cuantas veces. Por supuesto casi siempre colado venía porque no tenía plata para el micro, pero bueno, para el tren era más fácil colarse que en el... o por ahí pagar un boleto común, que lo que era pagar el boleto de colectivo en esa época. Y así que, viste, 9 meses sin venir era improbable, viste, y que me haga desertor menos. Mi hija sabía que eso no pasaba por mi cabeza. Habían hecho todo lo posible en la Colimba para que vos dijeras, yo la próxima vez que salgo acá no vengo más, porque me tenían como un soldadito chamamé. Venga soldadito, venga para acá. Vaya soldadito, vaya para allá. Venga para acá, vaya para allá, venga para acá, vaya para allá. Así todo el día. Lavá las camionetas, barré. Se ensuciaron, lavá de vuelta. Barré, se ensuciaron de vuelta, volvé a lavar. Y así todo el día me tenían. Pero de ahí no estaba. Cuando volviste a La Plata, te encontraste con tu familia. ¿Ahí tomaste dimensión del infierno en el que habías estado y de lo que estaba pasando alrededor? Sí, bueno, lo que estaba pasando alrededor ya lo tenía muy claro, porque, por ejemplo... porque vos sabías cosas que la mayoría de la gente no sabía que estaba pasando. No. Porque la gente, seguía con su rutina diaria. Funcionaba el teatro, funcionaba el cine, la misa. Para que vos te des una idea del nivel de información que manejaban. Por ejemplo, caías vos. Hola, ¿cómo te... ¿Tu nombre? Rosario. Hola, Rosario. Sí, vos vivís en 8 y 49, ¿no? Sí, tercer piso, tanto. Tu vecina de abajo del primer piso, en el primer piso hay 4. Es María, Julia y este. El vecino de al lado es este le mete los cuernos a la mujer con el otro. ¿Vos dónde vivís? Cayó 1, 520 y 2. ¿Vos sabés así? Bueno, no podías, o sea, los tipos sabían todo, pero no solo lo tuyo, lo de él, lo de ella, lo de Juan, lo de Pedro, no se les podía escapar nada. Ese nivel de manejo tenían, y tanto es así que estamos hablando años 77. En el 80, 3 años después, casi, estaba por nacer mi primer hijo. Y yo no tenía obra social. Conseguí entrar en la municipalidad de Zorro Gris, que era, viste, una tortura, pero bueno, no tenía cómo arreglarlo con el pibe este. Y bueno, entonces entré por la obra social. Y a los 3 meses, más allá que el sueldo de municipal siempre fue malo, muy malo, a los 3 meses me llaman. Dice, lo llaman de personal del Palacio Municipal. Voy al Palacio Municipal. Me dice, hola, ¿qué tal usted, Fortunato? Sí, tiene que renunciar. ¿Por? Le digo, ¿qué hice? No, porque llegaron informes negativos suyos, me dice. Le digo, pero yo no llegué nunca tarde, nunca falté, nunca tuve un problema ni con ningún jefe, ni con ningún compañero. No, le digo, ¿por qué?
¿Qué informe negativo? Y no se haga el boludo, me dice, usted sabe de qué se trata. Me compromete, me dice el tipo. Más me compromete vos, que me echáis, yo tengo un pibe que recién nació. Digo, el que me está comprometiendo sos vos, que me estás echando. Yo no voy a renunciar. Si vos querés, echame. Por supuesto me echaron. Llevaba 3 meses, ¿sabés qué patada en el tuje me dieron, no? O sea, 3, estamos hablando después, año 80, que está el registro. Tuve 3 meses en la municipalidad y me echaron. Que vos fijate cómo habré quedado yo en parte por ahí más consciente, más subconsciente que consciente. Porque cuando volvió la democracia, que fueron 3 años después, estaba la posibilidad que si a vos te habían echado por cuestiones políticas, podías reclamar el cargo otra vez y te lo tenían que dar, y nunca lo fui a reclamar. Nada. Y en el 85 arrancaste con tu programa, y ya tendríamos que ir cerrando, pero la verdad que tengo ganas de seguir hablando mucho más, ¿no? Pero vamos hasta el 85, donde arrancás con tu programa de radio, donde hasta el día de hoy. Exacto, eso es el Fortunato Gol, pero antes hay una pequeña de 2 años. Yo empiezo a trabajar en publicidad con unos tipos que, para que vos te des una idea, si existiese el Kit, Barbarroja, todos esos piratas, bueno, le podían cebar mate de esto. Eran terribles chantas, a la máxima potencia. Hay uno que encima querible, ¿viste? Porque, por ejemplo, vos vas a la cancha de gimnasia y se llama Juan Carmelo Cerillo. Bueno, el hijo de él. Juan Carlos, bueno, era... Pero terribles, eran terribles. Te laburaban la Cruz Roja, que a la Cruz Roja no le iba nada. Vendían publicidad para esto. Bueno, ahí empecé a vender publicidad. Para el diario Popular. Sacábamos una página, viene Día del Médico, bueno, hacíamos el Día del Médico, el día de esto, el día de aquel, y se sacaba una página del Diario Popular. Bueno, vos contratabas un aviso de media página. Si te salía 1/8, ponete contento. Generalmente no salía nada. Y así pasaba con lo otro. Eran, pero todas la tenían organizadas. Cambio de cheques, contabones, que esto, que el otro. Eran súper profesionales de la sinvergüenzada. Y cuando me di cuenta, digo, no, yo con estos tipos no puedo estar. Si yo soy el que más vendo acá, ¿cómo me voy a quedar con esto? Me fui al diario, que tenía una oficina en 11 y 55, un tal Alonso era el que la manejaba, que me conocía porque yo llevaba los avisos. Digo, mira, yo si ustedes me dejan, yo hago otra cosa. Digo, pero así no puedo ser. Y empecé a hacer me dieron para hacer una revista que se llamaba La Plata 10, que salía en el Diario Popular, el 10 Gaceta. Que era muy difícil porque primero yo no tenía mucha experiencia o nada en lo periodístico y tenía que ser de una semana antes, entregar todo. O sea que vos no podías poner cosas de jugó Estudiante ayer o jugó Gimnasia ayer. Fútbol, olvidate. Entonces empecé con automovilismo de estancia chica. Entonces me daba la posibilidad, pero había otro problema. Que un diariero lo ponía en el diario, otro diariero no lo ponía, el que quería lo ponía, ¿no? Entonces era un despelote. Yo te vendía una publicidad, vos llegaba y... No, a mí no me lo pusiste, pero ¿cómo no? Entonces dije, no. Y escucho Radio Colonia, que dice, bueno, que necesitaban gente, que esto, que lo otro, corresponsales en el interior. Me comunico con ellos, con Parnizari, que transmitía, se llamaba Parnizari Gol, y hacía 2 programas más, uno que era el Escolazo a la Noche, que se grababa, pero la parte de la quiniela salía en vivo desde allá de Colonia, y otro que se llamaba La Pimienta, que iba al mediodía, que ese se grababa en Capital, era más de fútbol de actualidad. Y bueno, y con ellos empiezo. Y ahí nació Fortunato Gol. Y ahí nace cuando hay, en un momento, en el 85, se produce un paro de jugadores. Por la transferencia de Ruggeri y Gareca de Boca a River. Hubo un conflicto, se para. Y él manejaba Radio Real de Colonia, Uruguay, Carlos. Y me dice, nene, dice, porque así me decía nene, ¿no querés empezar a transmitir vos allá de La Plata, en la Liga Amateur? Si vos tenés 1000 avisos ahí, vendés un montón. Y bueno, con algunos que conocía, chicos que nos íbamos ahí, yo hacía 2 años que iba a Estudiantes, al palco de Estudiantes y Gimnasia, entonces nos conocíamos, bueno, y ahí arrancamos. Era técnicamente muy complicado hacer radio y exteriores, pero muy complicado.
No era como ahora que vos decís acá los directivos de Radio Sur, dice, quiero comprar un micro. Ah, listo, vamos, compramos 2 micrófonos, 3 auriculares, una consola. Son muy picoteros los dueños de radio. No sé si es tan fácil acá, pero bueno. No, en ninguna radio pasa. Es muy difícil. Bueno, hay que comprar esto. Bueno, vas y lo compras. No existía. Claro. No existía micrófono. Lo único que había en micrófono era la fábrica Lea, que me los iba a comprar hasta San Martín. Porque si ibas a las casas acá no tenían micrófono, no sabían lo que era un híbrido telefónico, nada. Y aparte, cómo llegabas de la cancha a la radio. Era toda una odisea. Sí que después tenemos para hacer muchos programas. Yo creo que sí, otro programa vamos a hablar de eso. Pero lo importante de esto es porque como tenemos que ir cerrando, a mí me parece, acá el platense es muy futbolero. El argentino es muy futbolero, pero el platense, además que es futbolero, además no creo que haya futbolero que no conozca el Fortunato Gol. Lo que estoy convencida es que todos los que conocen, la mayoría que conoce el Fortunato Gol, no conoce el Fortunato que conoció el infierno. Ah, no. No, porque aparte, si bien, ya te digo, hacia afuera, por ejemplo, nunca te hubieses dado cuenta que lo que pasé. Ni mis hijos sabían. ¿Y vos creés porque como que me lo guardé, viste, que yo quedé medio resentido, porque también era como que había echado mucha culpa sobre los dirigentes. Como que nos habían vendido, que nos habían entregado, encima habían matado a mis mejores amigos, hasta que me di cuenta que el que yo creí que había muerto primero que todo, me lo encuentro en calle 46, me acuerdo, y 9, que es Jorge Pastor Azoaje, que estaba vendiendo publicidad para otra radio. Que había sobrevivido. ¿Viste? Fue una de las alegrías más grandes. Justamente es mi mejor amigo. El primero fue el Pato. Eso, y Patricia, ellos, ¿viste? Pero de los que viven, bueno, y con Pastor sí seguimos como hermanos. ¿Y vos creés que el fútbol y todo lo que vos hiciste a partir de cómo te reconstruiste con el Fortunato Gol te salvó también? Sí, porque mira, era una de las pasiones de pibe, ya te digo, el fútbol siempre fue. Y relatar fútbol y la radio, bueno, la radio fue mi gran amor. Mi gran amor fue siempre la radio. Es más, yo trabajo en tele y si un mes no puedo ir, y no puedo ir en todos los días, y 2 meses y 3 meses, a mí no me importa, no me interesa salir en televisión. De ahora la semana que viene justamente voy a tener que trabajar en todos unos cuantos días porque le dije que podía, pero no, la radio es otra cosa, ¿viste? Siempre me viene, no quiero saber más nada, ya estoy cansado, aburrido de pelearla, de tener que ir a cobrar publicidad para laburar, de tener, y de este cambio que hubo en el fútbol que tiene que ver con el VAR, que yo ingenuamente creí que venía para mejorar un montón de cosas, más que nada con el tema justicia, y me doy cuenta que no. Encima de que no mejora con el tema justicia, porque la siguen manejando los humanos, es un cachivache el laburar. Vos relatás un gol, te lo anulan. No lo relatás porque el tipo levantó la banderita y después vale. Me encanta porque se sigue enojando, te imagino así toda la vida, y creo que eso también te ayudó en los peores momentos. Sí, yo creo que lo que me ayudó a hacer es ser como soy. ¿Viste? No vender, no ser careta, y siempre, te lo pueden decir los chicos que infinidad han pasado por el Fortunato Gol, que ellos lo toman como escuela. Yo lo hice sin darme cuenta. Pero tratar a los demás como a vos querés que te traten. Y ser unos más. Generalmente los pibes eran hijos míos más. Ahora no podés tratarlo como lo trataba antes. Yo le llego a decir a uno, che, pelotudo. Y se te ofende, no le podés decir. Y me acuerdo uno, hasta hace poco, vino a trabajar un chico que se ve que los papás ya escuchaban y todo. De la vieja guardia, y lo agarraban los otros en los más viejos. Y un día me dice, ¿y a mí cuándo me vas a decir pelotudo? No, ese Fortunato ya no está más. Bueno, nosotros nos gustó mucho que hayas venido. Queremos reivindicar y agradecerle al Fortunato en su integralidad, ¿no? El que vivió las distintas etapas y es parte de la historia argentina, más allá del fútbol. Sí, y que la cuenta gracias a Dios. Y queremos darte muy amable. Pará que me voy a poner los anteojos porque si no, no lo puedo leer. Es un pequeño obsequio que le damos a
a quienes vienen acá, que para nosotros son dos personas hermoso. importantes, y también siempre te quiero preguntar qué ves. ¿Acá? Sí. Y mira, el sol significa mucho. Significa mucho, vos fijate si significa que a todos los que creemos en Cristo lo hacen nacer el día en Europa del solsticio de verano, del solsticio de verano, del sol. El sol refleja la vida, el sol refleja la eternidad, el calor, y es importante, sí. Pero te digo, esto es muy lindo. ¿Qué más ves? No, pero me quedo con otra cosa, más allá de lo que veo, los 50 años de historia, a mí la vida se me pasó muy rápido. Y después te contaría otras cosas. ¿Por qué te digo que Dios tuvo mucho que ver? Porque hay gente que siempre está rezando, y yo ahora rezo mucho más que antes, quizás. Hoy voy a la iglesia y tengo una participación mucho más fluida, voy limpio a una iglesia, pues soy del equipo de limpieza de la iglesia, no me interesa otra cosa. Los miércoles voy cuando puedo, pero tuvo mucho que ver en toda mi vida, y yo escuché que Dios me habló. Eso fue escuchar la palabra de Dios, por ejemplo, cuando me secuestran, y sentirla, porque yo te digo, no había otra forma de que yo estuviera hoy acá contándote, y a comparación de otros, que lo vi en 9 meses, del nivel de tortura y física hablamos, no psicológica. Física, bueno, a mí fue un mimos al lado de los otros. Por eso te digo, y después nunca más me tocaron un pelo. Nunca más me tocaron, cosa que a lo demás, psicológicamente sí, pero no físicamente. Hasta cuando conocí a mi señora, la que tengo ahora, que ya pasaron 28 años. Yo estaba, para que vos veas, estaba muy enojado con Dios porque me había separado, todo, ¿viste? Llevaba muchos años casado yo. Y le digo, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Por qué me haces esto? Que yo trato de ser bueno, trato de esto, trato, porque nadie es bueno ni nadie es mal. Bueno, pasa, y un día que era un cumpleaños de mi hijo y yo estaba muy bajoneado, terminé y me voy a Macondo, porque el dueño de Macondo era una confitería bailable que estaba en 45. Sí, conocemos Macondo. El Negro Morales era amigo, que me tomaba mucho champán gratis por cada gol de Gimnasia que hacía. Si los hacía tal, y todos los años le pegábamos, y yo, dale que va. Y estoy ahí, y un domingo, nunca había ido un domingo. Le digo a mi hijo, me voy a tomar un whisky. Anda, papá, que esto que el otro, el más chico, más vago. Bueno, anda. Y cuando estoy, la pista era redonda, yo estaba del lado de adentro, veo una chica que me impactaron sus labios rojos, ¿no? Le hago seña como para bailar, y que no era de ahí, no era de las que iban ahí, porque no era de esa. Voy, y cuando voy caminando, eso que me caiga muerto ahora, escucho una voz que me dice, ahí está lo que me pediste. Porque había descripción de lo que había pedido, no era, mándame a... No, esto te lo juro, por mis hijos, por mis nietos que tengo 10. Ahí está lo que me pediste. Yo digo, yo estoy cada día más loco, y eso que no tomé nada. Y ella es lo que vos... vos sos lo que ella necesita, y vos sos lo que ella necesita. Ahí está lo que me pediste, y vos sos lo que ella necesita. Tal cual le fueron las palabras. Después no escuché nunca más nada, no me habló nunca más. Pero... Bueno, impresionante. Y perdón, ya nos estamos tomando una licencia, Daro, acá nuestro productor. Después recortar todo lo que quieras sacar. No, creo que esta es la entrevista más larga que hemos hecho hasta ahora. Yo sinceramente hubo varios momentos donde hubiera querido... Vi un piolín del que me hubiera gustado tirar. Invítame de vuelta y seguimos. Pero vamos a seguir haciendo las sesiones psicológicas. Eso de ser en vivo a las 4. Ahí está, lo que tu mujer seguramente. No, una alarma. Si pero vamos, al 5 menos 10 tiene que ir a buscar a la nena a la escuela. Fortunato, vamos a hacer otra nota, me parece. Pero no me terminaste de decir lo último que ves ahí. Y con esto cerramos, no me cuentes ninguna otra anécdota, solamente lo último que ves. Te dije lo del sol, y 50 años que tienen mucho. Primero el recordarlo, segundo ver lo de la CTA, que también, mirá, mi señora es de ATE, hasta hace muy poquito secretaria general de ATE Arba.
¿viste? La luchamos igual, vamos. Milito con ellos. Bueno, ahora estamos un poco distanciados, pero circunstancial. No pasa por otro lado, no es por ideología ni nada. Y bueno, y estamos ahí, y tiene la CTA refleja mucho, y los 50 años son 50 años de encuentros y más que nada desencuentros, de memoria, de llevar estandartes, de buscar verdad y justicia. Yo no tengo ni un rencor ni odio. Verdad y justicia sí. Gracias. Con esto nos vamos. Solamente decirte, Claudio, que acá también estás vos. Gracias por haber sido protagonista. No, muchas gracias. Y el mejor regalo, ya te dije, fue tu introducción. Gracias.